A continuación presentamos nuestro trabajo de investigación, cuyo tema es detección y mitigación de ataques ARP spoof empleando entornos virtuales. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Miriam Miñamagua, Carlos Garzón y mi persona Marcia Cordero. Una arquitectura básica que se puede encontrar en cualquier entorno de producción. Esto es dividir la red en tres segmentos. Un segmento inside, donde están los clientes. Un segmento de la DMZ, donde se encuentran los servidores que van a ser expuestos hacia otras redes externas. Y un segmento outside, que se conecta hacia otras redes, como puede ser el caso del Internet. Como se puede evidenciar, en el centro de esta arquitectura se encuentra un firewall. Para la implementación de este firewall se ha utilizado la herramienta GNS3, que sirve para simular equipos de conectividad Cisco. Se eligió esta herramienta debido a que es más eficiente que, por ejemplo, realizar un firewall en un sistema operativo Linux, debido a que este es un equipo real con las funcionalidades que se utilizan a diario. Para hacer funcionar un firewall en el GNS3 es necesario tener la imagen del sistema operativo del equipo y configurarlo en la herramienta. Como se puede ver, aquí se encuentra la configuración de la herramienta en el GNS3. Uno de los problemas de este software es que consume muchos recursos del sistema operativo anfitrión. Por ejemplo, para tener una funcionalidad normal, dimos 3 GB de RAM y 5 procesadores. Si la cantidad es inferior, el firewall funciona demasiado lento. Es decir, que para el funcionamiento adecuado de GNS3 es necesario una gran cantidad de recursos. Pero como beneficio obtengo un equipo de conectividad real con todas sus funciones. Como se puede ver, existen otros elementos. En la DMZ tenemos a un servidor web y en la Inside existe una nube en la cual se encuentran dos clientes. Estos tres equipos han sido virtualizados en VMware. El servidor web es una máquina virtual con CentOS y el servidor Apache 2 para servir como proveedor de páginas web. Y en la Inside tenemos dos máquinas, un cliente que se encargará de acceder a las páginas web del servidor y un atacante que a través de la herramienta BetterCap podrá observar todo el tráfico que cruza. Entonces, como podemos ver aquí tenemos las máquinas virtuales. Este es el cliente, es un CentOS habilitado la interfaz gráfica para poder usar el navegador web y poder ver las páginas. Aquí tenemos el servidor web habilitado el servicio HTTPD. Y tengo aquí una máquina con Kali Linux que va a ser la máquina atacante. Si observamos nuevamente la gráfica, vemos por ejemplo que el servidor web se encuentra en la interfaz virtual VMNet2 y los clientes se encuentran en la interfaz virtual VMNet3. Entonces, si vemos en la configuración, la VMNet2 es una red 192.168.1.0 y la 3 es la 192.168.0.0. Como tengo aquí dos máquinas clientes en una misma red virtual de VMware, él internamente las conecta en un switch. Es decir, que esta nube que dice cliente web y atacante es como si tuviéramos dos máquinas y un switch conectados a otro switch que lo denominamos el switch de la Inside. Yéndonos un poco a la configuración del firewall, como podemos ver, yo puedo abrir la consola y es exactamente igual como si yo tuviese el equipo físico. Entonces podemos ver, viendo qué equipo es con el comando showver, entonces podemos ver que es un ASA, un dispositivo de seguridad del modelo 5520.
Si vemos un poco la configuración, aquí se encuentra la definición de cada una de las interfaces. Entonces aquí está definido la outside, la inside y la DMZ con sus respectivos niveles de seguridad. Y aquí abajo de la configuración están creados los objetos de red que me van a servir para crear las reglas de filtrado. En este caso, el firewall tiene un filtro que solo permite que el tráfico HTTP entre y salga hacia la interfaz de la DMZ. Entonces aquí podemos ver, aquí está creado el objeto de la red inside y el objeto de la red DMZ, y en este access list se encuentra definido lo que va a pasar. Es decir, va a permitir el tráfico TCP de cualquier objeto hacia el servidor web, pero solo que sea tráfico del tipo www. Tenemos otra regla la cual permite el ISMP. Y por último existe una regla que deniega otro tipo de tráfico. Es decir, que hacia el servidor web solo puede llegar el tráfico HTTP y el ISMP. Respecto ya a la configuración del experimento, yéndonos a la máquina atacante, se ha instalado una herramienta que se llama BetterCap, la misma que permite realizar ataques del tipo ARP Spoof. Es decir, que al yo realizar el ataque, voy a poder observar todo el tráfico que el cliente va a intercambiar entre él y el servidor web. Entonces, en un comportamiento normal, el cliente accede al servidor y el servidor le presenta las páginas web que él tiene. En este caso, el servidor tiene la dirección IP tal como muestra el esquema de la red 192.168.1.100. Entonces vamos a acceder desde el cliente web, que tiene la dirección IP 192.168.0.10, al servidor con la dirección IP antes mencionada. Entonces, este es el cliente. Por ejemplo, cargamos una página cualquiera que tiene un mensaje de prueba. Se copió la página web de Facebook, pero está alojada en el servidor web. Y tercero, tenemos una página que me va a permitir descargar un fichero. El objetivo de este experimento es que este cliente pueda observar todo el tráfico HTTP. Entonces, para ejecutar el ataque, obviamente se ha instalado la herramienta que se llama BetterCap, que es esta. Entonces, si yo digito únicamente el comando BetterCap, la herramienta va a empezar a hacer una detección de todos los equipos de la red. Con ello podría yo escoger a quién voy a atacar. Para ejecutar el ataque, es necesario desde la máquina que va a atacar llamar a la aplicación. Le vamos a decir que active el modo sniffer, obviamente para que capture el tráfico. Y también vamos a agregar que el tráfico capturado se vaya a un archivo .pcap. Y como vamos a hacer este ejemplo para un cliente que está solicitando tráfico del tipo HTTP, vamos a decirle al sniffer que filtre solo este tipo de tráfico con el comando sniffer filter. Entonces le digo el tráfico TCP y el puerto del destino que sea el 80, que es el que está utilizando el servidor HTTP. Con el comando "-t" digo a quién voy a atacar, en este caso la 192.168.0.10, que es la dirección IP de mi cliente, y ejecuto el comando. Como ven, la aplicación se activa el modo spoof y el modo sniffer. Lo primero que la aplicación va a hacer es obtener el gateway de la red. Segundo, va a grabar todo el tráfico al archivo que nosotros le dijimos. Y tercero, confirmó al cliente que vamos a atacar. En este estado, la aplicación ya hizo el ataque a ARP Spoof, es decir, ya duplicó la dirección MAC
para que todo el tráfico que cruce entre el cliente y el servidor se replique hacia él. Para el cliente, un ataque ARP es transparente, a diferencia de un ataque, por ejemplo, de denegación de servicio, en el que se puede ver obviamente que los recursos empiezan a consumirse muy rápidamente. Entonces, como vemos, el ataque ya está hecho ahorita, pero en el cliente todo está normal. Y el cliente puede acceder a todas las páginas y no sucede nada. Pero si yo abro una consola y muestro la tabla ARP, vemos que existe una dirección MAC duplicada. La 192.168.0.2 es la dirección IP del gateway. Y la 192.168.0.20 es la máquina atacante. Y como vemos, las dos tienen la misma MAC. Es decir, todo tráfico HTTP va a ir tanto a la 0.2, que es el gateway, pero también va a ir a la 0.20. Por lo tanto, la máquina está siendo víctima de un ataque de ARP. Al momento que los clientes navegan en cualquier página web, en la máquina atacante podemos ver que la consola en su salida empieza ya a mostrar toda la información que está capturando. Por ejemplo, aquí podemos ver que entró a la 1.100. Aquí podemos ver el resultado de todo el tráfico que está capturando. Por ejemplo, este es el tráfico de la página web que nosotros copiamos de Facebook. Entonces él lo está mostrando. Es decir, que ya para él, él claramente puede ver todo el tráfico posible. Para poder nosotros evitar este tipo de ataques, lo primero que debemos hacer es detectar. Entonces, la detección puede darse de dos formas, manualmente o automatizadamente. Manualmente, como se indicó, viendo la tabla ARP. Pero esto es un poco engorroso, ya que debería estar a cada rato ejecutando el comando. Para ello, lo que se hizo fue crear un algoritmo que me permita primero detectar el ataque. Y se lo llamó detectar. Como podemos ver, al ejecutar el algoritmo comparando la dirección IP y las MAC del gateway, él despliega, se ha encontrado un registro duplicado y es vulnerable a ataques ARP. Obviamente porque ahorita estamos siendo atacados. Si vemos un poco más lo que es el código, lo que hacemos es primero obtener tanto la IP como el gateway de la puerta de enlace. Entonces, para yo obtener la dirección IP de la puerta de enlace, simplemente ejecuto el comando netstat-n-r, que lo que hace es darme la tabla de enrutamiento. En la tabla de enrutamiento yo puedo darme cuenta claramente quién va a ser el gateway. Como podemos ver, en la tabla de enrutamiento, el registro cuyo destino será 0000 va a ser el gateway. En este caso el gateway es la 192.168.0.2. Lo que hace esta primera línea es cortar todo y solo darme esta dirección IP. De ahí hacemos un pequeño mensaje si es que no encuentra nada, que le advierta al usuario para que reconfirme su conexión de red. Con la dirección IP, lo que hacemos luego es obtener la MAC que corresponde a esa IP, y para ello utilizo el comando ARP-ping. ARP-ping es un ping, pero que me devuelve la MAC de quien estoy haciendo. Como ven, es como un ping normal, pero añade la línea de la MAC. Entonces igual extraigo ese valor y lo almaceno en una variable que se llama MAC puerta. Ahora lo que hago es comparar si existe ese registro creado en la tabla MAC. Entonces el algoritmo, si detecta que esa MAC está duplicada, me va a botar un mensaje diciendo registro duplicado y es vulnerable. Y si no está, me va a botar un registro que dice que no existe duplicidad, por lo tanto el equipo está protegido. Entonces con este pequeño algoritmo es más sencillo la detección si estamos siendo atacados sí o no, porque le hace ya todo el trabajo de ingresar a la tabla MAC y reconfirmar.
Entonces, en este caso, como lo vimos anteriormente, estamos siendo víctimas del ataque de ARP. Entonces, si ya detenemos el ataque, como lo hicimos en el principio, deberíamos tener tráfico de paquetes en el archivo .pk. Si nos desplazamos, aquí podemos ver que el archivo .pk se creó en la ruta root tráfico.pk. Y como vemos, aquí está el ataque .pk. Este archivo podría abrirse en aplicaciones como Wireshark y fácilmente podríamos ver todo el tráfico capturado, el cual ya se mostró en la consola. Entonces, si vemos rápidamente con el comando wc, simplemente le mandé a contar las líneas del archivo y me devuelve un resultado, es decir, tiene información que fue capturado gracias al ataque ARP Spoof. Otra forma de comprobar si en verdad estamos receptando los paquetes desde la víctima es viendo el número de paquetes que está ingresando por la interfaz de red del atacante. Para hacer esta prueba vamos a utilizar la herramienta IPTrap, que es una herramienta para ver estadísticas en la red. Entonces voy a hacer una estadística detallada de la interfaz de TH0, que es la que está conectada hacia la red. Y voy a volver a hacer la descarga del archivo desde el equipo víctima. Como vemos, durante la descarga estamos recibiendo información. El paquete es de aproximadamente 35 megabytes y en 28 segundos debería terminar la descarga y por lo tanto desde el atacante también debería terminar la transferencia de paquetes. Entonces esperemos un momento hasta que termine la descarga y podremos observar que también en el atacante se detendrá. Como ven, la descarga ha finalizado y en el atacante también finalizó. Aquí vemos el resultado de los paquetes que entraron, alrededor de 41.000 paquetes. Esto es otra comprobación que la herramienta está haciendo su cometido. Luego de descrito cómo actúa este ataque, es hora de hablar de lo que es la mitigación. Para evitar este tipo de ataques y que un tercero pueda observar nuestra información, se desarrolló un script en Linux, basándose en el principio de la creación de registros estáticos en la tabla ARP. Cuando se crea un registro estático, lo que vamos a hacer es decirle certeramente quién va a ser su gateway. Y a pesar de que se intenten crear nuevos registros para engañar al cliente, este siempre va a enviar su tráfico por el cliente y ya no va a existir la copia hacia la máquina atacante. Para ello se desarrolló un algoritmo, un script que se lo llamó mitigar. El algoritmo se basa en el anterior descrito de detección, es decir, inicia obteniendo tanto la dirección IP de la puerta de enlace y la MAC de la puerta de enlace. Y simplemente lo que hace es con estas dos variables ejecutar el comando arp-s, que es para establecer registros estáticos, y como variables le pone la puerta de enlace y la MAC. Con ello crearemos el registro estático y evitaremos los ataques de ARP. Para poder ver cómo funciona, vamos a regresar al cliente y al atacante al estado normal, es decir, antes de atacar. Si se reinicia la interfaz de red en el cliente, se borrará la tabla ARP. Por lo tanto, regresamos al estado original. Y en el atacante detuvimos el ataque. Entonces voy a accionar de nuevo el ataque para poder ver la duplicidad en el registro de la tabla MAC.
Otra vez he accionado el ataque y se ve en la tabla que se tiene la duplicidad. Por lo tanto, voy a aplicar el algoritmo de mitigación. Este algoritmo lo que hace es reiniciar la interfaz de red para borrar la tabla MAC. Como se mencionó anteriormente, obtiene la dirección IP y las MAC de gateway, establece un registro estático y da como salida la creación de este registro. Si volvemos a ver la tabla, vamos a ver que se ha eliminado el registro duplicado y tenemos la MAC del gateway y una bandera CM que indica que es un registro manual. En el atacante voy a volver a reiniciar el ataque. Aparentemente ya debió haber hecho un registro y debería poder observar el tráfico. Pero si observamos la tabla ARP, vemos que en verdad el atacante creó su nuevo registro. Pero tenemos la diferencia que ya no es la misma MAC del atacante, del gateway. Por lo tanto, ya no va a suceder eso. Voy a reiniciar el ataque debido a que no cambié el archivo de tráfico y se va a reemplazar el primero. Le voy a llamar tráfico2.pk y reinicié el ataque. Otra vez vemos que ya no es la misma tabla. Por lo tanto, si yo navego a cualquiera de las páginas del servidor web, lo primero que vamos a ver es que en la consola ya no debería indicarme absolutamente nada. Estoy entrando repetidamente a varias páginas para que se pueda ver una salida considerable y ver varios registros. Si volvemos al atacante, vemos que la consola se encuentra en blanco. A diferencia, cuando hicimos el ataque, en la consola ya se podía observar ciertos registros. Voy a volver repetidamente a ingresar a las páginas web. Y como vemos, no sucede nada. Otra forma de comprobar que en verdad no estamos capturando tráfico es viendo el archivo .pk, que en este caso lo llamamos tráfico2 y lo grabamos en el root. Voy a finalizar el ataque para que se finalice y crear el archivo. Y me voy al directorio root. Y si observamos qué tiene esa carpeta, vemos que no existe el ataque llamado, el archivo llamado tráfico2.pk. Es decir, la aplicación no logró crear el archivo porque no tiene paquetes disponibles. Por lo tanto, se ha anulado el ataque ARP spoof. Esta es una solución fácil que se basa en un principio muy básico, pero que nos ayuda bastante debido a ahora que el atacante no puede ver absolutamente nada. Si por ejemplo en la página web que nosotros tenemos ingresáramos claves y no tuviéramos un algoritmo de encriptación y transporte seguro, esta aplicación sería capaz de obtener todas estas credenciales. Con ello hemos comprobado la hipótesis de nuestro trabajo que decía que con la creación de un registro estático en la tabla ARP podemos evitar este tipo de ataques.